que nos une, el de proteger la economía nacional y, desde luego, proteger la economía de las familias mexicanas. Es un acuerdo con compromisos concretos que contribuye a dar atención a las preocupaciones que se han generado luego del ajuste en el precio de las gasolinas. En cada hogar pueden estar seguros de que estamos trabajando para proteger su patrimonio, para proteger su empleo y para proteger que su ingreso siga rindiendo. El acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar responde justamente a las preocupaciones de las jefas y jefes de familia. Preocupaciones de que haya un aumento injustificado en los precios de otros bienes y servicios, especialmente en los productos de la canasta básica. Preocupaciones. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto que nos esté acompañando semana con semana en este espacio de participación ciudadana. Mi nombre es Miguel Muñoz y eso es Si Yo Fuera Servidor Público, a través de la pantalla de aztele.tv. Un tema, ya lo acaban de escuchar ustedes, algunas palabras del presidente de México, Enrique Peña Nieto, en cuanto a este acuerdo en el cual pues llama a varios sectores de la sociedad. Sin embargo, hemos pasado precisamente este fragmento porque, como todos sabemos, en esta semana bueno, se conoció también que la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, fue el único que no firmó porque pues prácticamente pues no tenía todos los elementos precisamente para poner su rúbrica. Así que vamos a hablar sobre ese y otros temas importantes de la Ciudad de México, sobre el gasolinazo, cuáles son los impactos aquí en la capital mexicana, los aumentos que se han dado, el plan de austeridad que ha presentado también el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Pero antes, como siempre, saludo a mi buen amigo César Ramos. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos. Y hoy tenemos una participación muy importante, muy interesante, de alguien que se ha vuelto asiduo a nuestro programa como invitado. Claro que sí. José Luis Beato, sea bienvenido al programa. César. ¿Cómo estás, José Luis? Un gusto estar aquí. Oye, también le agradecemos mucho, no solamente porque nos acompaña, aparte porque es buen amigo de nosotros aquí en este espacio de Si Yo Fuera Servidor Público, sino además porque, bueno, viene enfermo, viene con bronquitis y la verdad eso también se le reconoce. Muchas gracias. Por eso doblemente te agradecemos tu participación en este espacio. Y bueno, sin más preámbulos, bueno, tú fuiste presidente de Coparmex aquí en Ciudad de México. Yo sé que no es el tema al cual te convocamos, pero indudablemente sí nos gustaría saber, pues, cuál es tu punto de vista en cuanto a esta postura que ha tomado Coparmex de no firmar el acuerdo que convocó el lunes pasado el presidente Peña Nieto. Bueno, Coparmex es un organismo muy ramificado. Cuando nosotros vemos a Coparmex en los medios y vemos al presidente, pero tenemos un chat ahora con esto del WhatsApp, con las nuevas herramientas, en donde estamos constantemente comunicados. En el fin de semana se debieron de cruzar varios miles de mensajes en ese chat hablando del tema, y realmente pues en la mañana del lunes no teníamos todavía conocimiento de cuáles eran los puntos específicos que se iban a firmar, por lo cual era un clamor dentro de Coparmex que no se podía firmar un documento que no conocíamos. Y así fue, y así lo tuvo que hacer nuestro presidente. Tampoco podía echarse arriba y estar en contra de la opinión de todo el empresariado, claro, que pertenece a Coparmex en toda la República. Hay 65 centros empresariales, desde Tijuana hasta Cozumel, y todos estaban por la contra por la postura de no firmarlo. Por no conocerlo, ¿no? Por no conocerlo. Y de algo importante que había dicho en su momento Gustavo de Hoyos, esto no quiere decir que hay un rompimiento entre la cúpula empresarial, en este caso Coparmex, y el gobierno federal. No hay un rompimiento. De hecho, hoy estaban reunidos las autoridades de Coparmex, nuestro presidente con el secretario del Trabajo, y siempre la posición de Coparmex es sumar y por supuesto trabajar por un México mejor, ¿no? Lo que sí, desde siempre, pero sobre todo en los últimos años, hemos estado en contra de algunas políticas del gobierno. Hemos estado viendo que el presupuesto del gobierno sube y sube todos los años, a veces hasta en 2 dígitos casi, y sin embargo pues también vemos por otra parte que se está endeudando el gobierno, que pues cada vez tenemos una deuda más alta, que no crecen las reservas, claro. Y eso pues habla de una falta de eficiencia en el presupuesto, en el gasto, y nosotros le pedimos al gobierno que
pues que tome medidas fuertes, ¿no? Así Sí. que tampoco era cuestión de darle un cheque en blanco al Claro. gobierno y firmarle algo que ni siquiera conocíamos que era, ¿no? Ahora, en cuanto precisamente al tema que nos concierne, el tema del gasolinazo y los impactos que va a tener ya de manera particular aquí en la Ciudad de México, ahora en la posición que tienes dentro del gobierno capitalino, ¿cómo lo han tomado esto? Primero lo del gasolinazo, me imagino que se tenía ya una información previa, pues obviamente también para definir cuál iba a ser la estrategia a seguir. ¿Cómo se ha tomado eso y cuáles han sido las medidas que pues que ya se dieron a conocer para pues, tratar de abatir un poquito este aumento a los combustibles? Bueno, es que el gasolinazo no es solo el gasolinazo, ¿no? El que suban los precios de las gasolinas, pues afectan a una gran parte de la población. Pero cuando sube el precio del gas, LP, Sí. afecta a los que menos tienen. Claro. Entonces, y Los cuando están precios. subiendo las tarifas eléctricas, igual, afectan a todo el mundo, Ujú. afectan a los industriales. El tema del diésel, ¿no? La gran parte, la gran mayoría de la mercancía en este país se mueve en camiones. Entonces, cuando sube el diésel, pues hemos visto reportes en prensa que le han hecho algunos transportistas que dicen, me costaba 40,000 pesos ir hasta Tijuana y ahora me cuesta 50, ¿no? Entonces, Ujú. necesitan también subir las tarifas. mercancías. Cuando suben las mercancías, también estaba leyendo por ahí una entrevista que le hacían a alguien que vende esquites, ¿no? Que decía, bueno, yo le subí 5 pesos, pero es que me subió el combustible, Claro. me subió el grano y me subió. Entonces, esto lo que puede desembocar es en un alza generalizada de otros precios. Hoy están hablando de la tortilla a 14 y a 16 pesos. Y eso sí le pega a la gente que menos recursos tiene. Los sueldos no han subido y cada vez a la gente le da para menos con el dinero que ingresan. Claro. Ahora, la Ciudad de México también tuvo algunos movimientos en sus tarifas de servicios, pero también una declaración que iba a haber un gasto más responsable en la ciudad. Sí, bueno, son dos temas. Uno, el tema de los ingresos del gobierno. ¿Sí? El presupuesto de la Ciudad de México también ha ido creciendo arriba de la inflación desde hace muchos años. Ujú. Entonces, ahora ya debemos de tratar las cosas de otra forma y apenas en estos días, y por causa de todo lo que está pasando, estamos viendo algunas reacciones que vemos muy positivas. Por ejemplo, pues estamos viendo que algunos organismos han decidido cortar sus gastos por sí mismos, ¿no? Como el INE. Ujú. Hoy anunció que ya no van a hacer sus edificios y son 1.000 millones de pesos. 100 millones es un ahorro Entonces, si muy empezamos a importante, ver sí. ahorros Muy bueno. en diferentes lugares, estoy seguro que vamos a conseguir un ahorro generalizado y no necesitamos estresar tanto el presupuesto. Creo que se pueden hacer muchas más cosas. El presupuesto de la Ciudad de México para este año son algo más de 200,000 millones de pesos y con eso tiene que haber suficiente para que la ciudad se siga moviendo. ¿Y qué pasó con estas alzas que hubo en los servicios? Bueno, las alzas que están subiendo, Licencias. los El precios de predial los también, servicios ¿no? en la Ciudad de México han subido históricamente mucho. El predial ha subido muchísimo y, por ejemplo, el ISN, el impuesto sobre nóminas, hace 3 años estaba en el 2,5%, bueno, antes estaba en el 2,5%, 3%, que es un impuesto que grava directamente a la generación de empleo. Ujú. Lo que sí se necesita es ver ente por ente de gobierno, y no solo en el Distrito Federal, sino en todo el país, Todo el país, claro. ¿qué pueden ahorrar? Porque no nos está moviendo así. Cuando llegamos a aprobar el presupuesto Sí. para el año que viene, decimos, ¿cuánto fue lo del año pasado? Fueron 100 pesos, este año hay que darle 105, ¿no? Pero ¿estaban moviendo bien los 100 pesos o no? No importa. Si llegamos al final del periodo, ya llegamos a diciembre, y no nos hemos gastado nuestro presupuesto, hacemos lo que la Cámara de Diputados, ¿no? Ajá. Cambiamos la alfombra y cuesta 8 millones de pesos, ¿no? En lugar de llegar y devolver el dinero, me Claro. cerró el presupuesto. Hoy estamos empezando a ver que eso está pasando en algunos entes del gobierno y nos da mucho gusto ver que así sea, ¿no? Ahora, también hay otro punto importante porque, bueno, algunos dirán, bueno, pues es que todavía falta para el 2018 y es que para qué hablamos del asunto electoral. Me parece que va junto con pegado porque, a ver, tenemos el problema del gasolinazo, tenemos la constitución de la Ciudad de México, tenemos muchos problemas que envuelven a la capital, por ejemplo, todos los saqueos que se dieron, algunos que se dieron aquí en la Ciudad de México, parece que no, pero sí es, por supuesto que es importante por ser la caja de resonancia, las marchas, las protestas, es como que son muchas cosas que tiene la capital. Mi pregunta sería en este sentido, digamos que en orden progresivo, ¿cuál sería la prioridad que tiene el gobierno capitalino en todos esos problemas o en toda esa agenda que tiene?
Bueno, la prioridad del gobierno federal hoy y del gobierno No, del local, capitalino. sí, es igual, Ajá. es el tema de la paz social. Claro. Si perdemos la paz, si se desestabiliza el país y empezamos a ver que las manifestaciones están todo el día en la calle impidiendo el derecho al tránsito, y ya no hablemos de lo que ha pasado en estos días con el saqueo, que ya es delictivo, ¿no? Ujú. Y empieza a hacerse generalizado este tipo de conductas, empieza a ponerse en peligro la paz social. Por eso es necesario que el gobierno ya también desde su parte ponga en ahorrar y en ser más austero con todo su comportamiento. Ese sería el primero de los retos que tenemos como ciudad. Pero además comunicarlo, ¿no? Estoy ahorrando en esto. Sí. Como tú decías, en lugar de los subejercicios, porque así es como se llama cuando no te gastas todo lo que pediste, pues que sea un premio y que no sea un castigo el subejercicio, ¿no? No te gastaste los 100 pesos que me pediste, te gastaste 95, bueno, pues el año que viene te doy tus 100 pesos completos, tomo los que te sobraron y los incluyo en ese presupuesto. Bueno, en una empresa, yo soy empresario, no se hace así. ¿Sí? En una empresa se hace todos los años un presupuesto diciendo al año que viene voy a necesitar tanto, ¿no? Así es. Y si el año pasado necesité más o menos, pues este año necesito esto para cumplir con Sí, la con las labor que metas, tengo. sí, claro. Sí. Aparte de que toda la sumatoria de cada una de las partes es al total, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar hoy no es cómo gastar, sino cómo ahorrar. Sí, sí, ese es una el de las punto. áreas. Sí, y estos ahorros deben ir encaminados hacia otra situación que tenemos en este país, y es que la deuda ha subido desde el 30 y tantos % que teníamos arriba del 50, ¿no? La deuda externa. Y entonces ahora que suben las tasas de interés en los Estados Unidos y que tenemos un dólar más caro, porque la deuda se debe en dólares, empezamos a ver que ya tenemos problemas para pagarla. Sí. Entonces tenemos que ser austeros y tenemos que generar un superávit primario, que esto se lo hemos estado diciendo al gobierno desde siempre. Claro. Que no puede recurrir al endeudamiento. Y el gobierno lo llevó bastante bien durante pues, cerca de 20 años, ¿no? Pero en esta última etapa perdieron esa forma de hacer las cosas. Y pues es muy fácil pedir prestado, lo Claro. devolverlo. Digo, por eso entendemos un poco al señor Castellanos que se esté yendo de aquí, ¿no? No es tanto reproche, sino yo creo que él sugirió este tipo de cosas y como vio que no, le ofreció un mejor empleo, gracias a Dios, ¿no? Bueno, no conozco las razones por las que Carsten se fue, llevaba muchos años ahí. Ahora lo que preocupa es quién vaya a llegar, ¿no? Tiene que llegar un gran profesional, no poner a alguien que bueno, como es del equipo, o como lo conozco, como es amigo, pues entonces lo voy a poner ahí, ¿no? Se tiene que poner al mejor en cada puesto. Eso De En hecho, este se caso, hablaba, buscar ¿no? un buen gobernador para el Banco de México no es cualquier cosa. no va a ser fácil. Se hablaba, ¿no? Inclusive antes de que fuera el nombramiento de Luis Videgaray, que él podría llegar a ese puesto, obviamente ya no por obvias razones. Sí, Ujú. sí. O José Antonio Meade, ¿no? Sí, no podemos llegar, ahora que hablas de Luis Videgaray, no podemos llegar al gobierno diciendo, bueno, qué bueno que me pusieron aquí, voy a ver, reconozco que no sé, pero voy a aprender. Voy a aprender. Le voy a echar ganas. Eso no nos puede pasar en el Banco de México. No, No imagínate. debe pasar en ningún área. En ¿no? ningún área. En No, pero relaciones en particular internacionales, en el Banco de México. pero en el no Banco es. de México menos Y todo. menos en la presidencia, ¿no? Sí. Mucho menos. Bueno, vamos a la primera pausa. Vamos a nuestra primera pausa Pausa. comercial, amigos. No se olviden escribirnos a través de nuestras redes Ándale. sociales, @Miguel Munoz News y @webmasterazul, @astl.tv. No, ASTL ASTL-TV. Sí, se me fue. Regresamos en un momento.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Qué les parece? Marty, regresa día martes y cómprame gasolina. Oh, sí, como Volver al futuro, ¿no, Sí, César? no, volver al pasado es lo que queremos Volver al todos. pasado, tienes razón. Oye, mira esa imagen, ese es... Sí, y entonces les dije, voy a detener los gasolinazos, ja, 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 ja. Está burlado. Está burlando, bueno, eso suponemos. ¿no? La rana René, no puede faltar, José Luis, mira, a veces quiero irme lejos, pero llega el gasolinazo y se me pasa. Bueno, son algunos de los memes que salen, por supuesto, a través de las redes sociales, que los vamos a ir compartiendo con todos ustedes, de los temas que van surgiendo de la agenda nacional, de la agenda local aquí en la capital mexicana. También a Mancera le ha tocado, ¿verdad? Muchos memes. Sí, sí, también. Oye, que por cierto, ¿cómo toman los políticos aquí en la Ciudad de México, que te ha tocado convivir un poco más con ellos? ¿Cómo toman los memes? Bueno, cada uno los toma a su forma, pero ya no nos queda de otra que aguantarlos, ¿no? Sí. Y reírnos con ellos. A veces sí están justificados, otras veces no tanto, ¿no? Pero bueno, así es el mundo moderno, ¿no? O sea, hay memes injustos también. Claro, cómo no. Oye, a ver, estamos hablando de este asunto del gasolinazo, de los efectos, de las repercusiones que puede haber. A ver, una de las preocupaciones que tiene la gente, como decimos, el ciudadano de a pie, es que si le van a subir o no el transporte público. Estamos hablando del Metrobús, estamos hablando del metro. ¿Qué le podemos decir a la gente en cuanto si existe o no esa posibilidad de que suban este año, por esta circunstancia que estamos viviendo del gasolinazo, que suban el transporte público? Pues va a tener que subir el transporte público, o sea, no le vemos otra forma. Lo pueden a lo mejor retrasar. En el caso del metro, pues el metro trabaja con electricidad, pero trabaja con el presupuesto de la ciudad, ¿no? Claro. Entonces a lo mejor no lo suben, bueno, entonces habrá que pagar más de electricidad. Ahora, se están haciendo programas interesantes. Hay un proyecto ya en marcha también para con la basura generar electricidad para el metro. Entonces hay que buscarle alternativas, ¿no? Claro. Ver cómo ahorramos también la operación del metro, cómo conseguimos pues que los energéticos cuesten menos. El metro entonces es otra cosa, ¿no? Lo que puede generar es un déficit más grande. Pero el transporte de superficie, el que utiliza diésel o gasolina, pues va a tener que subir. Eso es muy fuerte. Tampoco sabemos todavía de cuánto va a ser el próximo de febrero, ¿eh? Ahora, también El están próximo llegando, gasolinazo. Sí, claro, sí, están sí. llegando a los Sí, va a acuerdos subir más también todavía. con los transportistas para que algunos de ellos no pagaran el IEPS. ¿Se podría dar lo mismo, un acuerdo con los transportistas de pasajeros en la Ciudad de México? En la Ciudad de México, Sí. pues lo mismo, si el presupuesto de la ciudad al final es el que retoma el impacto, porque deja de cobrar para poder
pues es una forma de subvencionar al transporte. Claro. Entonces, estamos diciendo, vamos a subir el precio de las gasolinas porque las estamos subvencionando y ya no puede seguir subvencionado, pero le vamos a subvencionar por otro lado. Entonces va a ser lo mismo. Lo al mismo. final, claro. Okay. Claro. Sí, está muy complicado para, Complicado. para los que somos usuarios de a pie y tomamos el metro y tomamos el metrobús, ¿no? Que de repente de un día a otro te digan, es que hoy subió la gasolina, por lo tanto ya no te cuesta 6, te cuesta 7, ¿no? El metrobús, Y 8 o más. Y por lo que estamos comentando entonces, digo, por lógica, lo que es la famosa escalada de precios se tendrá que dar en algún momento, por lo menos estamos hablando de este semestre. Bueno, tenemos una situación en el país hoy en día también de muy bajo consumo. Entonces, eso hace que los precios tampoco suban. Pero esa situación la hemos venido viviendo varios años. Entonces ya los márgenes de utilidad de las empresas se habían acortado mucho. Y hablando del tema del transporte, lo mismo, ¿no? Las empresas transportistas habían reducido ya mucho sus márgenes de utilidad. Entonces cuando asimilan este impacto ya no pueden soportarlo y tienen que subir sus precios, ¿no? Esa es la situación que se está viendo. Es un poco caótico y un poco complicado. ¿Qué Me recomendaciones haríamos? me refiero a que a lo mejor no suben tanto los precios porque seguimos apretándonos porque no hay consumo. Exacto. ¿Qué sugerencias harías a nuestras audiencias? ¿Qué pueden hacer ellos un poco para amortizar un poco esta situación del gasolinazo? Bueno, nosotros hemos estado hablando también de esto desde hace 3 años y es el tema del incremento al salario mínimo y del incremento a los salarios contractuales. Sí entendemos que viene una buena parte de eso del lado de la productividad dentro de las empresas, ¿no? Claro. Que por cierto se nos ha mermado mucho la competitividad por uno de los temas que es el tema fiscal. Y no tanto cuánto pagar de impuestos, sino qué tan complicado se te hace pagar impuestos. Que nos ha costado mucho a los empresarios implementar los nuevos sistemas para pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Y para hacer nuestras contabilidades. Sí. Entonces, pues sí, tenemos esa situación también, ¿no? Y buscar también el ahorro de los empleados, ¿no? Sí, hay que subir los salarios y que la gente gane un poquito más. Que volvemos, eso también es un asunto inflacionario, sí. Claro. Fíjate que inclusive se hablaba mucho también de esa parte de los empresarios, que debido también al gasolinazo, debido también a lo que es la paridad peso-dólar, inclusive se podrían dar despidos en algunas empresas, digo, por la misma situación que se está viviendo. ¿Tú cómo la ves desde tu óptica? Pues yo siempre he pensado que México tiene muchas posibilidades, es un gran país y se puede generar empleos. Sobre todo no tanto en la Ciudad de México como en otros lugares, ¿no? La Ciudad de México está muy constreñida, pero el campo en México está muy abandonado. Así que tenemos que voltear hacia eso, la sustitución de importaciones y darle ventajas a las empresas nacionales. Ahora que hemos visto esto de que Ford quita su inversión y demás, los grandes empresarios de México se quejan de que les damos mejores condiciones a los extranjeros que vienen aquí a invertir que a los propios locales, ¿no? Sí. Entonces habla uno con los presidentes de empresas como Cemex, como Bimbo, empresas nacionales que aquí nacieron y aquí crecieron, Claro. y dicen, a mí no me regalan el terreno por invertir en una nueva planta, Así pero es. viene alguien No tiene que que se llama comprar. BMW o se llama Ford o se llama, y entonces a ellos sí les dan, les ponen el predio gratis, les hacen una autopista hasta la puerta, En nombre de la avenida le ponen Audi. sí, hasta les dan autorizaciones Sí. para Claro, no que tener nosotros sindicatos. Hasta eso les dan autorizaciones, Sí. para no tener sindicatos. Y a los locales, a empresas como digo, de estas mexicanas, pues no. Entonces tenemos que ser más nacionalistas en este país. Lo estamos viendo en Estados Unidos, cómo su presidente defiende a la industria nacional. Aquí tenemos que hacer lo mismo. Ese es otro factor que no estamos viendo ahorita, pero el próximo día 20, el día siguiente va a ser terrible para todos los que vivimos en el planeta completo, ¿no? Viene el señor Trump con la intención de decirle a todo el mundo, o regresas tu capital, o te cobro por traerme las cosas. Y bastante caro. Y por cierto. bastante. ¿No? Pero Sin embargo, General Motors ha sido fiel porque además es una de las empresas más antiguas en México. Dijo, yo me quedo y yo sigo invirtiendo aquí. Volkswagen también dijo lo mismo. Pero yo creo que lo que tú dices es correcto. ¿Por qué no tomar estos grandes capitales mexicanos, Bimbo? ¿Qué quieres hacer? Quiero hacer, bueno, ahí está el terreno. Y consentirlos igual que como hacemos con los extranjeros. ¿Sería una posición correcta? Una visión Sí, correcta. tenemos que generar empleos aquí en México, sí. Yo del tema de Trump tengo mis dudas, porque
al igual que ha demostrado ser tremendamente agresivo, Sí, por otra parte también ha demostrado que cambia sus ideas rápido, ¿eh? sí. Entonces, Sobre todo en la conferencia de prensa muy disperso sí, también, ¿no? sí, sí. Pues ni tan disperso, le digo, le sopló duro a CNN, ¿no? Les dijo, ustedes tal, los no los Sí, quiero ver claro. aquí. Digo, hay libertad de prensa, o era un país que se hablaba de libertades, ¿no? Es diferente cuando tenga que gobernar ya y ser el presidente. Sí. En primer lugar, porque el presidente en los Estados Unidos, en los países democráticos, no es el que manda todo. Hay un montón de cosas que tienen que pasar por los congresos. Los Y congresos. tiene un partido que es muy fuerte, el republicano, Sí. que le dejará hacer una parte de lo que quiera hacer. No va a poder hacer todo lo que quiera, ¿no? Y cuando empiecen a tomar estas medidas, pues a lo mejor se dan cuenta de que les perjudican a ellos más que al revés, ¿no? Que por cierto, ¿tú cómo ves la relación que va a hacer con México? Bueno, ya México se posicionó también, si aquellos nos van a poner 35% de impuestos, pues nosotros le ponemos también 35% Es correcto. a ellos. Sí. Y a ver cómo le hacen, ¿no? Lo más seguro es que el Tratado de Libre Comercio se va a ir por la borda. Eso es lo más probable. Sí, el Tratado de Libre Comercio es de los primeros tratados que se hicieron en México, país, y después se han hecho muchos otros. Entonces México es el país que más tratados tiene en el mundo internacional de libre comercio. Qué bueno que estás tocando A lo ese mejor el tema. tratado con Estados Unidos debe ser modificado, cambiado, Sí. reinterpretado, pero no podemos evadir la realidad. Estamos Pero integrados. eso no es malo. ¿Es bueno o es malo? ¿Tú no cómo ves? necesariamente es malo. No es- si, sí, por si tanto mejoramos tiempo, un ¿no? tratado, se mejora y Claro. ya. Pero también habría que empezar a ir volteando a Europa, a Asia, digo, y generar tratados de ese lado. Hay capitales que podrían estar viniendo aquí. Por supuesto, vamos a ver cómo le va a Estados Unidos con Trump, ¿no? Ujú. A ver si eso de que va a crear empleo sí lo puede hacer. Porque las economías avanzadas, sobre todo, están perdiendo mucho empleo, pero también por la tecnificación, Sí. por el incremento de rentabilidad, por la robótica. Entonces, veía esta semana que ya han hecho un robot que elabora hamburguesas, ¿no? Sí. Entonces ya no va a haber en los McDonald's, a lo mejor ya un robot nos hace la hamburguesa, ¿no? Qué terrible. Y eso es por lo que está perdiendo empleo las economías más desarrolladas, porque pues, se busca la rentabilidad y la automatización cada vez es más Claro. grande. Entonces, a lo mejor Trump está pensando que con estas acciones va a conseguir generar miles y miles o millones de empleos y quizá no pueda. A Lo mejor más ni con eso probable lo es que haga. no pueda. Lo más probable. Y que no encuentre la mano de obra calificada, porque ahí también Es otro interviene tema. la migración que tiene Estados Unidos de mexicanos, de gente hispana, que Centroamericana. sabe hacer el trabajo y lo hace bien. Sí. Yo creo que también hay muchas cosas que no se dicen detrás de las noticias, ¿no? Creo que a lo mejor la desinversión Sí. o el anuncio de desinversión de Ford igual le viene de la parte de decir, pues si vamos a ir a una situación económicamente peor, en donde ya no vamos a vender tantos coches, así que a lo mejor no se está yendo simplemente por la amenaza de Trump, se está yendo porque a lo mejor Como ya la pretexto inversión- también. Sí, a lo mejor ya vio que Bueno, también. que su inversión no era tan rentable, le vino ¿no? bien, Sí. pero le vino bien porque en Estados Unidos le van a quitar una serie de impuestos y una serie de concesiones por el simple hecho de regresar su capital. Sí. ¿Cuántas empresas van a poder regresar que Estados Unidos les diga, si te regresas ya no te cobro Claro. tal? ¿Hasta dónde va a ¿Y de aguantar qué va a la vivir el cartera de gobierno? Estados Claro, ¿de Unidos? qué va a vivir el gobierno estadounidense? Entonces es la cosa más complicada de simplemente una nota en un Sí. encabezado. Oye, a ver, para entrar a otro tema también importante que es lo electoral, lo grillo, lo que nos gusta también hablar, ¿no? A ver, hablando, por ejemplo, para cerrar el tema Trump, a Donald Trump ya como presidente de Estados Unidos, ¿qué le convendría para el 2018 tener ya un nuevo presidente con una visión de izquierda, un presidente con una visión de derecha, de centro? ¿Cómo lo ves tú? O sea, o te la cambio, ¿qué le convendría a México? ¿Qué le convendría a México? Sin decir nombres, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Qué le convendría a México? ¿De qué partido gane en el 2018 aquí? Ujú. Para tener una buena relación con Estados Unidos. No, pues México necesita un presidente fuerte que se pare de tú a tú y sepa negociar. Claro. Y ¿Qué sería lo primero del cuando perfil, reciba el amenaza perfil? de Estados Unidos, pues decirle, bueno, pues aquí va la contraparte, ¿no? O sea, no, porque si no nos vamos a convertir ahora sí en el patio trasero y y el presidente ya no va a estar aquí sino allí en el norte, ¿no? Ujú. Entonces necesita un presidente fuerte. De lo que hay actualmente en cartera para el 2018, pues no sé, quizá todos sirvan o quizá ninguno, no lo sé.
No, Fíjate que eso es un punto muy importante lo que estás mencionando y tú consideras en eso, César, porque ya no es como antes el famoso tapado, ¿no? Sí. Se hablaba de que podría ser este, podría ser el otro. No, ahora ya con las redes sociales, como la está viendo en este momento César, sí. pues ya todos sabemos claramente quiénes son los que realmente aspiran. Sabemos que del PRD es Mancera, sabemos que aspira López Obrador, sabemos que aspira Margarita, Ricardo Anaya, aunque no lo dice, pues es evidente, Moreno Valle, sabemos que Osorio Chong, sabemos que Luis Videgaray, o sea, por lo menos por los trascendidos inclusive, Claro. por todo lo que se... Bueno, hasta Carlos Slim a través de las redes sociales Sí, ha sí, salido ya su no está, nombre. sí. Bueno, el doctor Miguel Ángel Mancera. No, por eso Sí, estamos sí, diciendo, sí. fue el primero que mencionamos, Sí. o sea, por eso, o sea, tenemos una cartera abierta. Es correcto, sí. A mí me gustaría pensar que tenemos una situación coyuntural tan complicada que lo Ajá. que tenemos que hacer todos es pensar en lo que está pasando hoy y no pensar en el 18. Eso es Todavía, bueno. todavía falta mucho. Primero tenemos que superar la crisis de malestar social que tenemos, que va por el lado de mantener la paz social. Y Sí. creo que nos tenemos que centrar todos en eso, ¿no? En cómo le damos a la población los satisfactores para que no se genere un desequilibrio social. Si ¿no? podríamos mencionar un punto nada más así, ¿qué podría hacer aquí el gobierno de la Ciudad de México precisamente para abatir ese malestar social? ¿Cuál podríamos mencionar? Bueno, el gobierno de la Ciudad de México estaba muy dado a los apoyos sociales, ¿no? Sí. La Secretaría de Desarrollo Social, la MIEVA, está trabajando muy fuerte en dar a la población más necesitada algunos recursos, igual educación, o sea, se trata, mucha parte del presupuesto va a ese tema, ¿no? Nada más que la Ciudad de México, pues, no solamente es lo que pasa en la Ciudad de México, sino Sí. que aquí se repercute todo lo que pasa en todo el país, ¿no? Ujú. Entonces tenemos un reto que nos viene también importado, ¿no? Que es Sí. cómo hacemos que la ciudad se mantenga en orden, ¿no? Hace Claro. un par de días en una charla de café, ya sabes que en los cafés de repente arreglamos el mundo, Sí. ¿no? Alguien mencionaba, bueno, en lugar de invertir en estos programas sociales y darle, ¿por qué no buscar el perfil de estas personas y generar empleos que sean autoempleados todos ellos? ¿Qué sabes hacer? Bueno, pues no sé mucho. Bueno, te capacito y armamos un taller de calzado. Te capacito y armamos una panadería. Te capacito y esa sería una buena inversión en lugar de estar a darle y a darle y a darle. ¿Qué es la visión que podría tener el gobierno de la ciudad en ese sentido? Bueno, lo que pasa es que yo creo que la más importante es la que tú comentas, ¿no? Sí. Hay que generar empleos. Pero eso en el corto plazo no se consigue. Hoy tenemos un problema coyuntural. Sí. ¿no? Sí, por supuesto, no hay mejor política social que un buen empleo, bien remunerado, ¿no? Sí. Por supuesto. Y en México, igual en la Ciudad de México que en el país, hemos fallado también en dedicar suficientes recursos a la generación de empleo. Por ejemplo, a nivel local tenemos una Secretaría de Desarrollo Social que tiene un presupuesto cercano a 10.000 millones de pesos, ¿no? Y tenemos una Secretaría de Desarrollo Económico Ujú. que tiene un presupuesto cercano a 300 millones. Son 30 pesos a desarrollo social por un peso a desarrollo económico. Y a nivel federal estamos todavía, yo creo, peor, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a la Secretaría de Desarrollo Social, me quedé en el último presupuesto que fueron como 110.000 millones de pesos al año. Sí. Mientras que al INADEM, este año le bajaron de 9.000 millones a 4.000, una cosa Ah, así. caray. Entonces, el Muchísimo. INADEM prácticamente lo destruyeron con el recorte. Y ese es el que está encargado de generar, De lo que tú de dices. generar así es. empleos, ¿no? Sí. Bueno, de ayudar a los pequeños Los empresarios. emprendedores, sí. Yo hablo no tanto de los emprendedores, sino del ciudadano de a pie, Vamos a Sí. que no tiene lana y que pues, es el trapero, lo que sea. Ver cuál sería su perfil, cómo se le puede capacitar. Vamos a un corte comercial rápidamente. Amigos, en un momento regresamos a Si yo fuera servidor público.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bien, ya estamos aquí de regreso en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Astele.tv. Bueno, tenemos ya otro meme. ¿Qué les parece? Esta muchacha siempre también nos sale en las redes sociales. Me dijo que tenía carro y se quedó sin gasolina. Pobrecito. Sí, no. Qué César, terrible, a ver. terrible. Este es muy sencillo. Oye, Este dice, Darth Vader. antes de los gasolinazos, después del gasolinazo. Ahí está Pobre Darth Vader Vader. ahí en un Sí. scooter en lugar de andar en su nave espacial. Oye, esa es tuya. Dejamos de usar Autoway y ¡pum! Cero gasolinazo. Sí. Se refiere a este actor que hacía aquella película muy, muy simpática, Sí. ¿no? Donde salía, ay, ¿cómo se llama? Gonzalo Vega. Gonzalo Vega. ¿No? Sí, bueno, Nosotros los nobles, sí. nosotros los dobles. Buenísima. Buenísima película, sí. Bueno, son algunos de los memes que iremos presentando en programas posteriores, Sí. de otras situaciones, por supuesto que se irán presentando seguramente a lo largo del año. José Luis, estamos en el último cuarto del programa, un tema también importante que queremos platicar contigo, la Constitución de la Ciudad de México. Ya los constituyentes la están armando, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, bueno, pues hay muchas voces que algunos dicen que se está haciendo con las rodillas, algunos están diciendo que es muy poco tiempo. Es correcto. Hay muchas versiones, o sea, ¿cuál es la percepción que se tiene desde el gobierno capitalino? Bueno, la fecha límite para que esté aprobada la Constitución es el 31 de enero. Yo me he tratado de informar de si el plazo no se puede prolongar, ¿no? Sí. Ya vemos que luego se ponen en sesión permanente y el día Ujú. 31 se convierte en 1 y en 2 y en 3, ¿no? Sí. Pero no, me dicen que no, que el día 31 o se aprueba o no se aprueba. Y si no se aprueba sería un fracaso para la ciudad y para la sociedad de la Ciudad de México, porque la Constitución da una nueva oportunidad a la ciudad en muchos aspectos, sobre todo en una transformación de las delegaciones, Claro. bueno, de muchas cosas que se están tratando en la Constitución, ¿no? Muchos temas que precisamente la queja, por lo menos en lo que es las redes sociales, se dice que se están tratando de manera muy ligera. De manera general todos los temas que están tratando. Digo, hay algunas otras voces que dicen, bueno, por lo menos ya vamos a tener Constitución, ¿no? Ya se irá corrigiendo, ¿no? Ese es el problema, que la Constitución no se corrige tan fácil. Ujú. O sea, una ley, bueno, pues la corrijo, hago otra ley, pero la Constitución tiene que ponerse no para estarla cambiando desde el primer día, tiene que ser algo que aguante. Pero por ahí es siempre donde hemos entra la dicho, crítica. tiene que ser sencilla, tiene Sí. que ser general. Luego ya las leyes aterrizan las cosas específicas. Si queremos que la Constitución aterrice las cosas, vamos a hacer una Constitución demasiado amplia Ujú. y compleja, y que va a poner cuellos de botella. En lugar de ser ayuda, va a ser un perjuicio. Por eso creo que el tiempo fue muy poco para hacer nuestra nueva Constitución y no hay acuerdos
Finalmente todos llegaron muy contentos, vamos a hacerlo, y ya sentados no se han puesto de acuerdo. Bueno, están votando artículo por artículo, llevan 20 y tantos de 70 y tantos, se llevan como más de un tercio aprobado, y bueno, pues también se puede dar que al final vayan avanzando en esa velocidad, porque en muchos de los asuntos han ido avanzando en las comisiones, ¿no? Entonces, pues yo soy optimista de que la Constitución se apruebe para el día 31 de enero, y sería un logro para la ciudad que así fuera. Sería fantástico realmente que se aprobara, pero además que fuera por consenso, ¿no? De si el tiempo ha sido mucho o ha sido poco, Sí. yo creo que era suficiente. Ya sabemos que se tenía que hacer la Constitución desde hace 14 meses prácticamente, desde diciembre del año 2015, ¿no? Entonces, y el constituyente ya lleva varios meses trabajando. Lo que pasa es que creo que utilizaron mucho tiempo para algunos conceptos como el propio reglamento interno, y al final arrancar les costó, ¿no? Un punto que comentaba hace un momento César, y creo que también queda aquí perfectamente, el cuestionamiento, la parte de la comunicación para decirnos a los capitalinos de qué trata la Constitución, o sea, cuáles son los puntos más importantes. Yo creo que sí haría falta un proyecto de comunicación importante para darlo a conocer precisamente a toda la urbe de qué se trata la Constitución y cómo va a quedar finalmente, ¿no? Sí, es que eso que comentas de cómo hacerle a la población sabedora de todas estas cosas que están pasando día a día, no es tan fácil tampoco, porque además Claro. no se está probando nada. Lo que se está haciendo es un texto Sí. que van avanzando artículo por artículo, y que se supone que en algún día, antes de que acabe enero, por supuesto, va a ser votado, ¿no? Y entonces en ese momento estará aprobado. Pero ¿cómo haces un programa de comunicación a la sociedad de algo que a lo mejor luego no se aprueba? Cierto. Sí, es complicado. Es complicado porque tú puedes ofrecer 20 cosas del texto que tú pusiste Sí. a consideración, pero al final de cuentas no sabes al final qué es lo que se va a votar, ¿no? Claro, eso tendrá que venir, el gran plan de comunicación tendrá que venir cuando se aprueba la Constitución el 31 de enero, decir, bueno, esto es lo que se aprobó, y entonces sí ya explicarle a la población, esto se hizo, esto no se hizo, que no nos pase como pasó con algunos artículos por ahí, que con el tema de la vivienda y todo eso, la plusvalía, que se malinterpretó. Oye, y sí. originó un escandalazo, y era todo malinterpretación, ¿no? ¿Y en qué quedó, por cierto, eso? Porque al parecer siempre sí va a subir el predialito, ¿no? Mira, sí. No, pero el asunto de la plusvalía lo quitaron, ¿no? Hoy es tremendo el impuesto que se paga por enajenación de propiedades. Si tú compraste hace unos años un departamento y te costó 2 millones de pesos, y ahora lo vendes en 4 porque ha subido mucho, vas a tener que pagar casi 500 o 600 mil pesos de impuestos. Sí. Eso es O sea, es terrible. tremendo. Sí. Entonces, a las familias dicen, porque además de eso, lo vendes para comprar otro lugar, ¿no? Y cuando compras el otro lugar vas a tener que pagar 8% también de impuestos notariales a la compra. Entonces, pues al final dices, ¿dónde gané el dinero? Esa Sí, es la y plusvalía. finalmente la Sí. plusvalía la Lo pagué en generaste impuestos. tú, ¿no? Al Bueno, conservar tu la generó departamento el en buenas mercado, condiciones, al ver que estuviera bien pintado. Sí. ¿Por qué el gobierno tendría que ganar ahí? Ese es el punto, y ha sido la discusión. Sí. ¿Por qué el gobierno tendría que ganar esa parte de plusvalía? Bueno, el gobierno tiene que vivir de recaudar impuestos, ¿no? Sí. El asunto es cuando son desproporcionadamente altos, ¿no? O sea, yo creo, y eso es una idea mía, que deberíamos de bajarle el impuesto a la transferencia de propiedades, ¿no? Sí, Claro. Sí. definitivamente. Porque uno no puede comprar, es que vas a comprar un departamento, una casa que vale 3 millones de pesos y tienes que pagar casi 300.000 pesos al notario. Ujú. Es un montón de dinero. Mientras los se hacen Hay ricos, que- ¿no? Sí, hay que ponerlo en su justa medida. Creo que hay que trabajar en bajar algunos impuestos. Y que vaya que sí son muchos, ¿no? Son muchísimos, ¿no? Simplemente el notario se lleva un pedazo del pastel Sí, no, simplemente el resto. por dar fe. No, el notario cobra el 1% a lo mejor, bueno, y el otro 7% se va al gobierno. ¿Sí? Eso es lo terrible de todo este asunto. Sí. José Luis, nos quedan 5 minutos de programa y por supuesto te queremos agradecer que nos hayas acompañado aquí en ese espacio. Si yo fuera servidor público, reiteramos nuestro agradecimiento por la situación que te encuentras. Estás enfermo, esperemos que te recuperes muy pronto. Pero sí nos Gracias. gustaría que nos dieras algunos puntos, le dieras unas luces a todo el público televidente que nos sigue a través de esta pantalla de Estele.tv en cuanto a la participación ciudadana. Sí, se ha dado el gasolinazo, sí.
Se han dado, han subido los impuestos aquí en la capital, se han dado saqueos, se han dado muchas cosas, como que iniciamos un 2017 bastante fuerte, bastante pesadito, pero no cabe duda que la participación ciudadana y una sociedad civil organizada puede contra todo eso y más. ¿Qué le podemos decir a toda esa gente que está desanimada, que está apática y que de alguna manera no ve salida? Tú que eres un hombre de empresa, que eres un hombre exitoso y un hombre que ha sabido precisamente, que sabe que trabajando en conjunto sí se pueden sacar las cosas. Bueno, lo que le hace falta a la sociedad mexicana es participar más todavía. Yo creo que es una cosa afortunada, un hecho afortunado que hemos vivido en este país en los últimos años, que cada vez están participando más la gente en organizaciones, Claro. Organizaciones intermedias de la sociedad, ¿no? Pero debemos de hacer más en ese rubro. La gente no participa en lo general ni siquiera en el grupo vecinal, en su condominio, en la junta del condominio, ¿no? Tienen que participar más, se tienen que meter a los partidos políticos, se tienen que meter a las organizaciones de cualquier tipo, para que desde ahí hagan su voz notable, ¿no? Y el otro tema en el que también tenemos que generar más es en el tema de la queja, ¿no? La gente se tiene que quejar más todavía de lo que se está quejando. Claro. Parece que ya se quejan mucho, pero no, nos comparamos con otros países, aquí la gente no se queja. Y una de las cosas de las que tenemos que hacer más participación es en el tema de la denuncia. La denuncia Sí. contra el delincuente, la denuncia contra el corrupto. Cuando nosotros sabemos que hay algo que no está funcionando, no lo hacemos ver. Sabemos que nuestro vecino está haciendo mal las cosas o enfrente sabemos que están vendiendo droga, nos callamos, no decimos nada para que no pase. Y la valentía de la gente es necesaria para sacar la sociedad hasta adelante. Sí, claro. Lo único que tiene como contraparte el gobierno a la hora de tomar sus decisiones es la queja y la presión de la sociedad para que no haga cosas malas. Efectivamente. Pues, José Luis, muchísimas gracias nuevamente Te por agradezco habernos mucho, Miguel. acompañado. Solís, Te agradezco mucho, César, y les agradezco mucho a su audiencia el haber podido estar con ustedes. pues amigos, les agradecemos mucho el favor de su atención. Los esperamos el próximo jueves con otro tema de interés para todos ustedes. Esto es Si yo fuera servidor público. Hasta la próxima.